La noche del 17 de abril de 1980, el radar de la Estación 47, un viejo puesto militar escondido en el desierto de Baja California, registró algo imposible. Un eco gigantesco que apareció de la nada. Cruzó la pantalla en menos de un segundo y desapareció sin dejar rastro. No era un avión. No era un satélite, no pertenecía a ningún objeto registrado por la Fuerza Aérea. Fue un destello, un pulso, como si algo hubiera atravesado el cielo a una velocidad inhumana. El operador de turno, un joven radiotécnico llamado Valdés, intentó reiniciar el sistema pensando en una falla. Pero el radar volvió a activarse, esta vez por sí solo, proyectando un eco tan intenso que el monitor parpadeó varias veces. Y entonces ocurrió lo peor. El eco comenzó a moverse lentamente, como si supiera que estaba siendo observado. 3 minutos después, la electricidad del edificio cayó como si una mano invisible hubiera cortado el suministro. Los generadores de emergencia se activaron, pero el radar, desconectado físicamente, seguía encendido, parpadeando, mostrando la misma señal. Una señal que parecía expandirse, contraerse y acercarse. Los presentes juraron escuchar un zumbido grave, profundo, como un motor enterrado bajo la arena. La estación 47 intentó comunicarse con la base más cercana, pero las radios no respondieron. Todas las frecuencias estaban muertas, excepto una, la banda de baja amplitud que el radar usaba para medir distancia. De ella salió un sonido metálico, una frase distorsionada que no pertenecía a ningún idioma conocido, y que sin embargo todos entendieron. A las 02:14, el radar transmitió su último eco. Fue tan fuerte que estremeció las paredes. Después, silencio absoluto. Cuando la patrulla de revisión llegó al amanecer, encontró la estación 47 completamente intacta. Equipos encendidos, monitores aún calientes, pero los operadores habían desaparecido, como si jamás hubieran estado allí. En lo más profundo del desierto de Baja California, donde la noche cae sin testigos y el viento arrastra arena como si borrara huellas humanas, se encontraba la Estación 47, un pequeño puesto militar construido durante los últimos años de la Guerra Fría. Su misión era simple pero crítica: vigilar el cielo mexicano en busca de intrusiones aéreas. Aviones no identificados, señales extranjeras, cualquier cosa que pudiera romper el silencio del desierto. Los operadores de la Estación 47 trabajaban en turnos largos, rodeados de antenas, monitores análogos y un radar de rotación lenta que emitía un pulso grave cada 6 segundos. La mayoría de las noches eran tranquilas. El radar repetía siempre la misma imagen, un cielo limpio, vacío, sin actividad relevante, pero los informes internos mencionan algo más, una sensación constante de vigilancia, como si el desierto observara desde lejos, esperando el momento en que algo cruzara su horizonte. A finales de los años 70, la región se volvió aún más estratégica. Los Estados Unidos probaban aeronaves invisibles al radar. La Unión Soviética ejecutaba operaciones secretas sobre el Pacífico. Y México, atrapado entre potencias, reforzó sus estaciones de monitoreo. La Estación 47 recibió nuevos equipos, cables más modernos y un generador capaz de mantener la instalación activa incluso si todo el sistema eléctrico colapsaba. Pero en los registros militares desclasificados años después hay un detalle inquietante. Técnicos reportaron anomalías en el radar de la Estación 47 semanas antes del incidente. Ecos que aparecían por un segundo, parpadeos ocasionales, sombras sin forma definida en la pantalla. Todos fueron catalogados como errores menores, atribuidos a polvo en los sensores o interferencia atmosférica. Sin embargo, la madrugada del 17 de abril de 1980 dejó claro que no era interferencia.
No era clima, no era fallo técnico. Aquella noche el radar registró algo tan potente, tan rápido y tan imposible que cambió para siempre la historia de la Estación 47. Y lo más perturbador, lo que apareció en el radar no venía del cielo, venía directamente hacia ellos. La noche avanzaba lenta sobre el desierto de Baja California, extendiéndose como un manto frío sobre dunas que parecían no terminar nunca. Y la Estación 47 se erguía solitaria en medio de ese vacío, iluminada apenas por un foco exterior que vibraba con cada ráfaga de viento. Dentro, el aire olía a metal caliente, a cable recién ajustado, a café recalentado y a el silencio denso que siempre antecede a lo inexplicable. Valdés, operador de radar de apenas 22 años, repasaba los controles con la rutina casi hipnótica que había repetido durante meses: ajustar la ganancia, calibrar la frecuencia, confirmar el giro del plato y escuchar ese pulso grave que marcaba los 6 segundos del barrido circular. Era una noche normal, otra más en un puesto olvidado por el mundo, donde lo más emocionante solía ser una interferencia provocada por tormentas en el Pacífico. Pero algo comenzó a cambiar cuando la segunda lámpara del pasillo parpadeó 3 veces, como si alguien pasara la mano frente a ella. Valdés lo notó de reojo, pero lo atribuyó al envejecimiento del transformador. A las 01:03, sin embargo, el radar emitió un golpe de estática que le levantó los pelos del brazo. El monitor, normalmente estable, mostró un destello en la zona noroeste, un eco pequeño, apenas perceptible, como si un objeto se encontrara a cientos de kilómetros. Valdés entrecerró los ojos, ajustó el zoom y se acercó más a la pantalla, pero el eco desapareció tan rápido como había aparecido. Él tomó nota, aunque pensó que sería solo un ruido atmosférico. Sin embargo, el generador detrás de él emitió un sonido extraño, un zumbido grave, como si el motor cambiara de ritmo por un instante. En la sala contigua, Ramírez, el supervisor de turno, golpeó suavemente la pared, un gesto automático para verificar si el vibrar provenía del transformador o del suelo mismo. ¿Todo bien por ahí?, preguntó con voz somnolienta. Valdés respondió que sí, pero no estaba tan seguro. Había algo distinto esa noche, algo que hacía que los segundos parecieran más lentos. A las 01:10, el radar presentó un fenómeno que Valdés nunca había visto. La barrida circular se detuvo por medio segundo. El brazo de luz verde se congeló en la pantalla, mostrando un punto nítido en el extremo izquierdo. Luego, como si nada hubiera ocurrido, el brazo reanudó su movimiento normal. Valdés tragó saliva, movió la perilla de resolución y vio el punto desaparecer. Miró hacia la puerta del pasillo, como esperando que alguien apareciera para confirmar que él no estaba imaginando cosas. Pero no había nadie. El silencio del desierto parecía haberse metido dentro de la estación, haciéndolo todo más pesado. A las 01:17, el eco regresó. Esta vez no era un pequeño destello, sino una señal intensa, definida, tan fuerte que el monitor tembló por un instante. Un punto blanco brillante surgió de la nada a enorme velocidad, cruzando casi toda la pantalla en menos de un segundo. Valdés retrocedió en su silla sorprendido. ¡Ramírez!, gritó. El supervisor entró en la sala casi corriendo. ¿Qué pasó? Valdés señaló la pantalla. Eso no fue un avión. No fue nada conocido. No debería estar ahí. Ramírez ajustó los controles y frunció el ceño. Era verdad. Aquella señal no se parecía a nada registrado en los manuales. Ninguna aeronave podía moverse así. Ningún satélite generaba un eco tan cercano. El punto volvió a surgir, esta vez más lento. Una línea se formó detrás de él, como si dejara una especie de rastro eléctrico. Luego se detuvo, en seco, como si el objeto pudiera frenar instantáneamente a miles de kilómetros por hora.
Ramírez dio un paso atrás. «Eso es imposible», murmuró. Y entonces el eco comenzó a moverse de un modo que ninguno de los dos olvidaría jamás. No trazaba una trayectoria recta, no giraba con forma lógica. Parecía mirar, como si el punto blanco buscara algo, como si estuviera conscientemente explorando el área. Ramírez apagó y encendió el radar. El eco permaneció allí, intacto. No era interferencia, no era clima, no era error técnico, era algo real. A las 01:23, los focos exteriores parpadearon todos al mismo tiempo. La estación quedó a oscuras por un segundo. Cuando la energía voltó, el radar, incluso desconectado, seguía funcionando. La pantalla mostraba el eco acercándose, lento, seguro, directo. Valdés sintió un frío en la nuca. «Está viniendo hacia aquí». Ramírez lo miró sin decir nada, pero sus ojos confirmaban que pensaba lo mismo. Intentaron contactar la base en Ensenada. Nada. Intentaron con la estación 33. Nada. Todas las frecuencias presentaban un silencio absoluto, como si el aire hubiera sido drenado de las ondas de radio. Solo una frecuencia emitía sonido, la banda de baja amplitud del radar. De ella emergió un ruido metálico, casi un crujido, seguido por lo que parecía ser una voz distorsionada, incomprensible, antinatural. Sin embargo, ambos sintieron que la voz decía algo dirigido a ellos. A las 01:30, el eco llegó al centro de la pantalla, sin moverse, sin pulsar. Era como un ojo, un solo punto brillante que parecía observarlos. Ramírez ordenó que cortaran la energía principal. Valdés bajó la palanca. Las luces se apagaron, el sistema cayó, todo quedó en silencio. Todo excepto el radar, que permanecía encendido con un resplandor enfermizo, mostrando el punto fijo, inmóvil. Valdés se apartó rápidamente de la consola y murmuró: «Eso no es posible, nada debería estar encendido». Ramírez también retrocedió. Nadie tocó el radar, nadie se acercó. Pero el punto comenzó a expandirse, como si respirara. A las 01:41, un estruendo sacudió la estación. No era un terremoto, no era un impacto, era un sonido profundo, grave, como si algo gigantesco se hubiera posado sobre la arena afuera. La ventana vibró. La puerta del pasillo se cerró sola, el foco exterior estalló. Valdés cayó al suelo del susto. Ramírez intentó acercarse a la puerta, pero se detuvo cuando escuchó pasos. Pasos lentos, pesados, arrastrados, provenientes de afuera. No había patrullas en aquella área. No había vehículos, no había nadie. Valdés se levantó con dificultad, mirando la pantalla del radar. El punto desapareció. El monitor se volvió negro, aunque la máquina seguía encendida. Entonces, muy lentamente, una nueva señal comenzó a aparecer. No un punto, no un eco, sino una forma, un contorno irregular, alargado, que ocupaba casi un cuarto de la pantalla. Algo grande, algo que no estaba en el cielo, algo que estaba justo encima de ellos. A las 01:50 los pasos se detuvieron. La estación quedó en silencio absoluto. Ramírez susurró: «No abras la puerta». Pero ya era tarde. Desde el otro extremo del pasillo, un golpe resonó contra el metal, tan fuerte que el marco se dobló ligeramente. Otro golpe, y otro, como si algo estuviera probando la estructura, como si quisiera entrar. Valdés retrocedió hasta chocar contra la consola del radar, y entonces la pantalla volvió a iluminarse sin razón aparente. Esta vez no mostraba puntos ni formas, mostraba texto. Tres palabras que ninguno de los dos esperaba ver, palabras que parecían escritas desde el interior del sistema. «Ellos ya llegaron», Valdés gritó. Ramírez maldijo. La puerta del pasillo se abrió de golpe con un estruendo metálico. Una ráfaga de aire helado inundó la sala. Las luces parpadearon sin ritmo. Algo se movió en la oscuridad, alto.
silencioso, sin forma definida. Valdés sintió que una sombra cruzaba detrás de él. Ramírez intentó correr hacia la salida trasera, pero a mitad de camino se detuvo en seco. La sala quedó iluminada solo por el radar, que seguía mostrando aquellas 3 palabras repitiéndose una y otra vez. Valdés corrió hacia él, intentando apagar la máquina con golpes desesperados, pero sus manos atravesaban la consola como si no existiera, como si la máquina fuera una proyección, como si estuvieran en un lugar donde la materia ya no respondía a las leyes que conocían. La sombra se acercó, las luces se apagaron, un grito resonó. A las 02:14, la estación 47 transmitió su último pulso. Cuando amaneció, no quedaba nadie. Cuando la patrulla de reconocimiento salió de la estación 47 para inspeccionar la antena principal, el amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte con una luz tenue y sucia, como si el sol se negara a entrar del todo en aquella parte del desierto. El viento arrastraba granos de arena que golpeaban las botas de los soldados, generando un sonido inquietante, parecido a pequeños susurros. Valdés caminaba en silencio, con los ojos rojos por no haber dormido, y cada vez que miraba hacia la torre de comunicaciones sentía un leve mareo, como si la estructura vibrara con un ritmo que no se correspondía con la brisa del desierto. Mientras avanzaban, el sargento Medina intentaba mantener la calma entre los hombres, pero incluso él, veterano en sistemas de radar, no lograba explicar por qué la pantalla seguía mostrando un eco estacionario en el centro, un punto brillante que latía como un corazón atrapado en una caja metálica. Al llegar a la base de la torre, los soldados notaron algo perturbador. La arena alrededor de las patas metálicas estaba hundida en pequeños círculos concéntricos, como si algo pesado hubiera aterrizado allí sin dejar huellas definidas. Las marcas no eran de helicóptero, ni de vehículo, ni de nada conocido. Eran simétricas, demasiado perfectas, y algunas parecían recién formadas, con bordes agudos que la brisa no había borrado. Medina ordenó tomar fotografías, pero las cámaras análogas parpadeaban al disparar, generando imágenes veladas, manchadas de líneas negras, como si la luz no pudiera fijarse bien sobre lo que estaban registrando. El grupo avanzó hacia la caja de control que alimentaba el radar. Valdés se arrodilló y abrió el panel metálico, esperando encontrar un cortocircuito o un transformador quemado. Pero lo que vio fue algo completamente distinto. Los cables estaban intactos, sin marcas de daño, sin signos de calor, pero estaban húmedos, cubiertos de una fina capa de condensación que no tenía sentido alguno en medio del desierto. Al tocar uno de ellos, Valdés sintió un frío intenso que le recorrió la mano, un frío tan antinatural que retrocedió de inmediato. Los demás intentaron comprobarlo, pero cuando tocaron el cable, la humedad había desaparecido por completo, dejando solo el plástico seco y caliente bajo el sol. Medina pidió que restablecieran la comunicación con la base, pero las radios portátiles solo emitían un zumbido grave, un sonido profundo que parecía modularse en intervalos regulares, como si imitara el ciclo del radar. El sonido se intensificó cuando uno de los soldados apuntó la antena hacia el horizonte, y por un momento todos quedaron inmóviles, escuchando cómo el zumbido se transformaba lentamente en algo parecido a respiración, una respiración lenta, húmeda, como si algo gigantesco inhalara y exhalara desde algún punto del desierto. Valdés, temblando, pidió regresar adentro, pero Medina insistió en revisar el generador auxiliar antes. Caminaron hacia el pequeño edificio detrás de la torre, pero al enfrentar la puerta, notaron otro detalle extraño. La chapa estaba doblada hacia afuera, no hacia adentro, como si algo hubiera intentado salir con fuerza, aunque nadie recordaba haber oído ruido alguno durante la noche. Al abrir la puerta, un olor metálico,
parecido al del hierro mojado, inundó la sala. El generador estaba apagado, pero sus luces piloto parpadeaban débilmente, como si recibiera energía desde una fuente desconocida. Cuando Medina activó el interruptor, el generador rugió durante medio segundo y luego se detuvo abruptamente, acompañado de un chasquido que hizo que todas las herramientas de la mesa vibraran. Valdés, horrorizado, señaló algo encima del generador. 3 gotas de un líquido oscuro, más espeso que agua, que se deslizaban lentamente hacia el borde. Al acercarse, descubrieron que no era aceite, ni combustible, ni sangre. Era algo más denso, con un brillo azulado que cambiaba de color según el ángulo de la luz. Uno de los soldados quiso recoger una muestra, pero el líquido se evaporó en cuestión de segundos, dejando tras sí una marca circular en la superficie metálica. Cuando la patrulla decidió volver a la estación, comenzaron a notar algo más inquietante. Las huellas que habían dejado al salir estaban allí, pero duplicadas. Junto a las marcas de sus botas aparecían otras, más profundas, más separadas entre sí, como si algo los hubiera seguido con pasos largos y pesados. Medina ordenó avanzar sin mirar atrás, pero varios hombres no pudieron evitar sentir que alguien o algo se movía en perfecta sincronía detrás de ellos. Cuando llegaron a la puerta, Valdés fue el último en volverse hacia la torre, convencido de que vería algo en la cima, y lo vio. Por menos de un segundo, una forma oscura, alargada, como una silueta humana, pero demasiado delgada para ser real, permaneció de pie junto a la antena. No tenía rostro, no tenía brazos visibles, pero parecía observarlos. Cuando parpadeó, había desaparecido. Ya dentro de la estación, Medina ordenó bloquear las puertas y revisar el radar. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. El eco estacionario que había permanecido en el centro de la pantalla ahora estaba dividido en 3 puntos distintos, alineados como si formaran un triángulo perfecto. El software analógico intentaba calcular velocidad, pero los números cambiaban a tal velocidad que las agujas golpeaban los límites físicos del medidor. Valdés observó cómo los puntos se acercaban lentamente a la estación, sincronizados, pulsando como si respiraran. Entonces la luz del edificio parpadeó, los monitores se oscurecieron por un instante y la radio interna emitió un sonido que ninguno olvidaría jamás. Una voz distorsionada, profunda, que pronunció claramente el nombre de Valdés, con una entonación casi humana, pero cargada de algo frío, mecánico, imposible. El silencio posterior fue absoluto. Los hombres se miraron entre sí, conscientes de que ya no estaban registrando un objeto aéreo ni un eco técnico. Estaban siendo observados, rastreados, tal vez imitados por algo que no pertenecía al cielo conocido. Algo que había llegado antes que ellos y que ahora se estaba acercando a la estación 47, no desde el aire, sino desde el suelo del desierto. La patrulla enviada desde la base aérea de Santa Rosalía llegó a la estación 47 a las 06:12 de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a colorear las sombras del desierto. El silencio era tan profundo que ni el viento parecía atreverse a cruzar el lugar. Y los soldados descendieron de los vehículos con cautela, observando cómo la estructura metálica del radar giraba lentamente, como si todavía siguiera un rastro invisible que nadie más podía percibir. Al entrar en el edificio principal, notaron algo que les heló la sangre. Todas las sillas estaban movidas hacia atrás, como si los operadores se hubieran levantado al mismo tiempo, abruptamente, dejando marcas en el piso. Las tazas, algunas todavía tibias, descansaban en las mesas. Los paneles seguían encendidos, y el radar emitía un zumbido grave, constante, como si respirara, pero no había un solo hombre dentro.
Los soldados revisaron habitación por habitación y encontraron casilleros abiertos, radios con estática débil, cuadernos con notas incompletas y grabaciones de turnos sin finalizar, pero ninguna señal de lucha, ningún disparo, ninguna sangre. Era como si todos hubieran decidido salir caminando al mismo tiempo, en una única dirección, obedeciendo una orden silenciosa que nadie pudo escuchar. Cuando revisaron el archivo técnico, descubrieron algo aún más inquietante. La última lectura del radar mostraba un eco fijo, enorme, estacionado justo encima de la estación durante 17 minutos. Un objeto inmóvil, sin forma, sin trayectoria, sin código, que no correspondía a ninguna aeronave conocida. El eco era tan fuerte que saturó la pantalla, creando una mancha que pulsaba lentamente, como un corazón. Los técnicos intentaron reproducir el registro en equipo analógico, pero cada vez que lo hacían, aparecía un sonido extraño, un golpe rítmico que no coincidía con ningún patrón de interferencia. Uno de los soldados dijo en voz baja que ese sonido se parecía más a pasos. A medida que avanzaban en la inspección, la patrulla encontró huellas en la arena alrededor del edificio. No eran huellas de botas, sino marcas largas, sinuosas, como arrastres que avanzaban en espiral, como si algo hubiera rodeado la estación varias veces antes del amanecer. Algunas marcas parecían impresas con tanta fuerza que la arena se había compactado hasta endurecerse, formando surcos que no coincidían con el peso de un ser humano. Al seguirlas, los soldados se adentraron en el desierto, unos 50 metros, hasta encontrar algo que ninguno quiso tocar. Un círculo perfecto dibujado en la tierra, con una precisión geométrica imposible de crear sin herramientas. En su centro había una marca profunda, una hendidura cónica, como si algo hubiera descendido o ascendido desde allí con gran velocidad. Los hombres retrocedieron, tensos, todavía sin comprender lo que veían, cuando el radio del cabo Herrera, apagado desde la salida, comenzó a emitir un chasquido irregular. Al encenderlo, solo escucharon estática, pero entre los ruidos, muy débil, surgió una voz que no pertenecía a ninguno de los operadores desaparecidos. Era una voz metálica, distante, que repetía 3 veces la misma frase. La señal volvió. La señal volvió. Los soldados se miraron en silencio, conscientes de que la transmisión provenía de una frecuencia que nadie debía estar usando. Para confirmar la anomalía, conectaron el radio de largo alcance y pidieron verificación a la central. La respuesta no llegó de inmediato. En cambio, recibieron un eco de su propio mensaje, repetido segundos después, como si la señal hubiera rebotado en algo que no era un satélite ni una base. Cuando finalmente la central contestó, lo hizo con una advertencia inesperada. Salgan de la estación 47, ahora. Nadie cuestionó la orden. Sin embargo, antes de retirarse, uno de los técnicos quiso apagar el radar manualmente. Al acercarse a la consola, notó que la pantalla seguía activa, aunque había desconectado la corriente minutos antes. El eco que aparecía ahora era más débil, pero tenía forma. Una silueta vertical, larga como la de un cuerpo humano estirado. Al avanzar en la lectura, la silueta parecía inclinarse lentamente, como si observara hacia la consola. El técnico retrocedió horrorizado y exigió evacuar de inmediato. Los vehículos arrancaron levantando nubes de arena, pero apenas avanzaron 100 metros cuando algo apareció en el horizonte. Una columna de polvo que se movía con velocidad antinatural, como si una figura invisible corriera hacia ellos. Los soldados aceleraron, pero la columna seguía acercándose, pulsando al ritmo de un zumbido grave que hacía vibrar los vidrios del automóvil. De repente, el radar portátil en la parte trasera comenzó a emitir una lectura frenética, marcando un objeto acercándose
a una velocidad que ningún vehículo terrestre podría alcanzar. El conductor gritó para que todos se agacharan cuando la columna llegó a la carretera y se detuvo a menos de 10 metros. La arena cayó lentamente, revelando nada. No había nadie allí, ni figura, ni objeto, ni sombra. Pero al mirar el suelo, los soldados vieron que a sus pies había un símbolo en la arena, un triángulo irregular formado por líneas cortas, idéntico al que habían visto en los registros antiguos del radar. Un símbolo que nunca tenía que aparecer en una lectura normal. La patrulla siguió su camino sin mirar atrás, pero en el trayecto todos comenzaron a sentir la misma presión en los oídos, como si la atmósfera se adelgazara a su alrededor. El técnico que llevaba el radar portátil notó que el dispositivo registraba ecos detrás de ellos, ecos que imitaban la distancia exacta entre cada vehículo del convoy, como si algo los siguiera paso a paso. Cuando llegaron finalmente a la base, exhaustos, deshidratados y aterrados, entregaron los informes preliminares al coronel responsable. Este revisó todo en silencio, frunciendo el ceño al ver los símbolos y las lecturas. Entonces tomó una decisión que los marcó para siempre. Declaró todos los datos clasificados y ordenó que la estación 47 fuera cerrada hasta nuevo aviso. Sin embargo, esa misma noche, cuando la base se preparaba para dormir, un operador de comunicaciones reportó una señal proveniente de una frecuencia inactiva desde hacía años. Al amplificarla, escucharon un zumbido profundo y luego una frase que heló a todos los presentes. «Aún están ahí». La señal se cortó después de eso, pero no antes de emitir un último ruido, un golpe seco, idéntico al que produce el radar de la estación 47 cada 6 segundos. Y desde entonces, incluso con la estación cerrada, el eco sigue apareciendo en los radares militares de Baja California cada cierto tiempo, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad, como si algo invisible siguiera ahí, esperando que alguien vuelva a mirar. La mañana siguiente al incidente en la sala del radar, encontró a la estación 47 rodeada de un silencio que no pertenecía al desierto. No era el silencio natural de la madrugada, ni el vacío habitual de la región, sino un silencio cargado, expectante, como si el aire estuviera esperando una orden para moverse. Los operadores que habían sobrevivido a la noche anterior se reunieron alrededor del generador principal, incapaces de explicar por qué, pese a estar apagado, seguía emitiendo un leve zumbido que vibraba en el suelo como un latido mecánico. Valdés, aún pálido, revisó los paneles eléctricos para asegurarse de que la estación no estuviera recibiendo energía desde una fuente externa. Pero los cables estaban secos, fríos, desconectados. Aún así, el radar seguía girando lentamente, cada movimiento acompañado por un chirrido metálico que parecía fuera de ritmo, como si la máquina imitara su propio funcionamiento desde dentro de sí misma. Mientras intentaban comprender lo que estaban presenciando, llegó un mensaje desde el Comando Norte. Una patrulla de revisión se dirigía hacia ellos, ordenada tras perder contacto radial con la estación durante más de 5 horas. El comunicado venía acompañado de una instrucción estricta: no abandonar la instalación bajo ninguna circunstancia. El oficial al mando, el teniente Barrios, intentó mantener la calma entre los operadores, pero incluso él miraba de reojo hacia la antena principal, que no dejaba de vibrar con un movimiento que no correspondía al viento. A las 08:12, el radar volvió a emitir un pulso anómalo, un eco circular que se expandió por la pantalla como una onda en un lago oscuro. Pero esta vez, el eco no se desplazó hacia adelante como un objeto físico, sino que pareció fragmentarse en 3 señales diferentes que se movían en direcciones opuestas, como si 3 entidades invisibles rodearan la estación desde distintos puntos cardinales.
Valdés intentó ajustar la ganancia, pero la pantalla comenzó a parpadear con fuerza, mostrando líneas inclinadas, números que giraban en espiral, símbolos que no pertenecían al sistema operativo. Algunos de esos símbolos, triángulos incompletos, líneas curvas cruzadas por puntos, parecían demasiado perfectos, demasiado deliberados para ser errores de señal. El teniente Barrios ordenó desconectar el radar por completo, pero cuando dos operadores intentaron retirar el transformador, sintieron un choque frío en las manos, no eléctrico, sino térmico, como si el metal estuviera tan helado que quemara. Retiraron las manos de inmediato al ver que el metal, lejos de dañarse, dejaba una huella brillante donde lo habían tocado, como si el dispositivo hubiese reaccionado a su contacto. Minutos después, un operador que vigilaba la puerta sur gritó llamando a los demás. Al salir, encontraron algo imposible en pleno desierto: huellas. Pero no eran huellas de botas, animales, ni de ningún vehículo. Eran marcas profundas en la tierra, como si algo extremadamente pesado se hubiera arrastrado por la arena en dirección a la estación. 3 líneas paralelas avanzaban desde el horizonte y se detenían justo frente a la puerta metálica principal. Pero no había señal de que algo hubiese tocado la estructura. Era como si lo que fuera que dejó esas marcas hubiese simplemente desaparecido al llegar allí. El desierto no debía registrar huellas tan perfectas durante horas. El viento debió borrarlas en minutos, sin embargo, estaban intactas, como recién hechas. A las 09:30, la patrulla enviada desde el comando se acercó finalmente a la estación 47. Pero lo extraño comenzó antes incluso de que llegaran. Los radios de sus vehículos reportaron interferencias idénticas a las de la estación. Zumbidos graves, líneas cortadas, palabras sin idioma claro que aparecían en las frecuencias bajas. Y cuando los soldados intentaron comunicarse con Barrios, sus voces llegaban distorsionadas, estiradas, como si fueran reproducidas por una grabadora dañada. Aún así, la patrulla continuó avanzando, formando un semicírculo defensivo alrededor de la entrada. El sargento a cargo de la unidad descendió del vehículo y se aproximó para hablar con Barrios, pero antes de que pudiera hacerlo, los radios de ambos comenzaron a emitir el mismo sonido. Un pulso rítmico, como un sonar submarino, repetido cada 3 segundos. Nadie en aquel desierto debía generar un sonido así. Ningún dispositivo terrestre mexicano tenía ese patrón, y sin embargo, allí estaba, envolviendo la estación como un llamado. El sargento ordenó revisar el perímetro, pero los hombres que se alejaron unos metros regresaron inmediatamente, pálidos, temblando. Dijeron que en la distancia, al borde del miraje del desierto, habían visto una estructura metálica inmensa sobresaliendo de la arena por un instante, como si algo enterrado hubiera emergido apenas unos centímetros antes de volver a hundirse. A media mañana, el radar, aún desconectado, proyectó en su pantalla una imagen fija, un punto brillante en el centro, rodeado de líneas concéntricas que vibraban como si estuvieran vivas. El punto parecía palpitar, expandirse, contraerse. Valdés, paralizado, dijo que aquello no era un eco, sino un ojo mirando desde algún punto que el radar no debía detectar. Los soldados comenzaron a inquietarse. Algunos rezaban en silencio, otros miraban hacia el horizonte esperando ver movimiento, pero lo único que se movía era la sombra de la antena girando sobre la arena. El momento decisivo ocurrió a las 11:06. El generador de emergencia, que había permanecido en modo pasivo durante toda la mañana, se encendió abruptamente, empujando una onda vibratoria por toda la estación. Las luces parpadearon, los monitores se iluminaron, y el radar, ahora sí conectado físicamente a la red eléctrica, emitió un barrido tan fuerte que varios soldados retrocedieron. Y entonces lo vieron.
En la pantalla apareció un objeto, grande, masivo, a una distancia imposible. El sistema marcó una velocidad que no tenía sentido, 0. El objeto no se movía, estaba detenido, justo encima de la estación. Pero al mirar al cielo no había nada, solo un azul opaco que parecía más denso de lo normal, como si algo invisible bloquease la luz. El radar comenzó a emitir un sonido nuevo, un clic profundo, repetitivo, como si intentara abrir una frecuencia que no había sido diseñada para oírse. El aire vibró, la tierra vibró, las ventanas vibraron, y un segundo después, la antena principal dejó de girar. Se detuvo por completo. Los operadores jamás habían visto algo así. El motor era demasiado potente para trabarse sin romperse. Pero no se había roto, simplemente se había detenido, como si alguien hubiera sujetado la antena con una fuerza inmensa e invisible. El silencio que siguió fue brutal. Y entonces, desde el desierto, llegó un sonido que no pertenecía a ese mundo. Un lamento metálico, largo, profundo, que hizo que todos giraran hacia el horizonte. Algo se levantó detrás de una duna, algo inmenso. Algo que emitía reflejos metálicos bajo el sol. Algo que no debería existir en el desierto de Baja California. Y en ese instante todos entendieron por qué el radar había visto demasiado. La estación 47 permanecía sellada bajo órdenes directas del alto mando. Pero aún así, el eco del incidente seguía extendiéndose entre las pocas personas que habían visto los archivos internos, y lo que esas personas comentaban en voz baja era siempre lo mismo. El radar no había registrado un objeto, había registrado un movimiento vivo, una presencia que parecía responder a la observación humana. Durante los días posteriores al apagón, la base fue ocupada por un pequeño equipo técnico enviado desde Ciudad de México, supuestamente para realizar una auditoría y descartar fallas mecánicas, pero desde el primer momento algo en la atmósfera del lugar parecía opresivo, como si el desierto hubiese cambiado su respiración desde aquella madrugada. El equipo, compuesto por ingenieros experimentados, comenzó por revisar los cables, los generadores, los fusibles, y aunque todo parecía en perfecto estado, los instrumentos reaccionaban de forma extraña. Voltajes que fluctuaban sin razón, osciloscopios que mostraban patrones no repetibles, y lo más inquietante, el radar encendiéndose solo en momentos aleatorios, aun cuando estaba físicamente desconectado. Ninguno de los técnicos había visto algo así, pero lo atribuyeron a algún tipo de inducción electromagnética residual. Sin embargo, esa explicación se volvió insostenible cuando uno de ellos, un hombre llamado Cortázar, afirmó haber visto una sombra moverse sobre la pantalla del radar apagado, como si algo se reflejara en un cristal totalmente muerto. El segundo día, el equipo decidió revisar los registros térmicos de la estación. En teoría, la instalación debía mostrar temperaturas estables, sin anomalías, pero los sensores ubicados en la sala del radar marcaban cambios bruscos, de 17 grados a 32, luego descensos repentinos a 12. Lo más desconcertante era que esos cambios coincidían con momentos en los que los técnicos afirmaban sentir una presencia detrás de ellos, una sensación física, como si alguien los observara desde distancia cero. Algunos comenzaron a trabajar en parejas, otros evitaban entrar solos en los pasillos largos, los cuales parecían resonar con un eco que no pertenecía a sus pasos. Lo reportaron al jefe del equipo, pero él se negó a registrar quejas paranormales, argumentando que el estrés podía alterar la percepción. Aún así, colocó un protocolo interno. Nadie debía quedarse solo en la sala del radar. Esa misma noche, cuando los técnicos se retiraban para descansar en la zona de dormitorios anexos, las luces de la estación 47 comenzaron a parpadear en secuencias rítmicas.
No eran fallas eléctricas, era un patrón. Una secuencia exacta de 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos. Los hombres se quedaron inmóviles, observando cómo todo el edificio parecía emitir un mensaje. Cortázar corrió hacia el generador, convencido de que algo estaba tratando de forzar las bobinas eléctricas. Pero cuando llegó allí, encontró la escena más perturbadora desde el inicio de la misión. El generador estaba apagado, totalmente apagado. Sin embargo, las luces de la estación seguían encendidas. Un murmullo emergió desde el panel eléctrico, un sonido grave, denso, como la vibración de un motor enterrado. Nadie quiso acercarse demasiado. Al día siguiente, mientras revisaban los cimientos del edificio, detectaron algo aún más extraño. Marcas en el polvo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el suelo durante la madrugada. Las marcas no coincidían con botas ni herramientas del equipo. Eran líneas largas y curvas, como si una estructura sin forma definida se hubiese desplazado lentamente dentro del edificio. Los técnicos intentaron seguir el rastro, pero este desaparecía frente a la puerta de la sala del radar. Fue entonces cuando escucharon un ruido que los dejó paralizados, un pulso igual al que emite el radar al girar. Pero el radar seguía apagado. Cuando entraron a la sala, encontraron la pantalla encendida nuevamente, mostrando un único eco inmóvil en el centro, un punto fijo, un objeto o presencia exactamente sobre la estación 47. En silencio absoluto, todos observaron la pantalla durante minutos hasta que el punto comenzó a expandirse lentamente, como si descendiera hacia el edificio. El jefe del equipo ordenó evacuar de inmediato, pero cuando intentaron salir, las puertas automáticas no respondieron. Las manuales, ubicadas al final del corredor, parecían atascadas, como si algo hiciera presión desde afuera. Cortázar intentó romper una de las ventanas laterales, pero el vidrio vibraba como si fuese más grueso que el habitual. No cedía ante ningún golpe. La temperatura comenzó a subir. Del panel del radar salió un sonido agudo, apenas audible al principio, pero que fue aumentando hasta convertirse en un tono vibrante que hacía temblar los huesos. Uno de los técnicos cayó al suelo, sosteniendo su cabeza, afirmando que escuchaba voces dentro del tono, voces metálicas, superpuestas, hablando un idioma que no existía. La crisis llegó a su punto máximo cuando la pantalla del radar mostró algo imposible. Una figura, una silueta humanoide, alta, delgada, sin rasgos definidos. No debería ser posible que un radar dibujara algo así, pero ahí estaba, ocupando casi la mitad del monitor. A medida que el eco se intensificaba, la figura parecía acercarse a la señal, como si tratara de salir de ella. Los hombres, aterrados, retrocedieron sin saber qué hacer. La figura se inclinó hacia adelante, como si mirara a través de la pantalla. En ese momento, el tono agudo se detuvo. El edificio entero quedó en silencio, tan silencioso que los hombres pudieron escuchar su propia respiración, amplificada por el eco del desierto. Entonces, la figura desapareció del monitor y la puerta principal se abrió con un golpe, como si algo enorme hubiese dejado de presionarla. Los técnicos corrieron hacia afuera sin mirar atrás. Cuando llegaron varios metros lejos de la estación, una vibración profunda recorrió el suelo, como si algo estuviera moviéndose bajo la estructura. Un zumbido metálico emergió del interior, subiendo de volumen hasta convertirse en una explosión de luz que iluminó todo el desierto por un segundo. Luego, todo quedó oscuro. Cuando la luz natural recuperó su dominio, la estación 47 seguía allí, intacta, silenciosa, como si nada hubiese ocurrido. El equipo nunca volvió a entrar. En sus reportes oficiales describieron fallas técnicas, interferencias atmosféricas y sobrecarga eléctrica. Pero en los archivos no oficiales,
Aquellos que jamás debieron ser escritos dejaron una advertencia simple. No es un radar defectuoso, no busca objetos, responde a miradas. Ninguno de los técnicos volvió a trabajar en instalaciones de vigilancia. Y desde entonces, varios operadores de baja frecuencia aseguran que en algunas noches, la estación 47 sigue enviando un pulso, uno que responde si alguien se atreve a escucharlo. El convoy que transportaba a los pocos sobrevivientes del incidente de la estación 47 avanzaba por la carretera desértica con un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido constante del motor y el golpeteo de la arena contra las ventanas blindadas. Los hombres que aún quedaban estaban exhaustos, con la piel empapada de sudor frío y los ojos hundidos por noches completas de no dormir. Pero nadie se atrevía a cerrar los párpados, ni por un segundo, como si temieran que aquello que habían visto pudiera esperar justo en el borde de sus sueños. Mientras tanto, en la parte delantera del vehículo principal, el teniente Aranda repasaba una y otra vez los eventos que habían desatado la pesadilla. Un radar que se activaba solo, voces que no pertenecían a ningún humano, sombras que cruzaban el desierto sin dejar huellas, y una señal que parecía moverse como un organismo inteligente, acercándose más y más a la estación hasta devorarla por completo en un estallido de interferencia y luz. Durante los primeros kilómetros del viaje, todo parecía bajo control, pero a medida que se adentraban en la madrugada, una anomalía comenzó a manifestarse. Las radios empezaron a encenderse por sí solas, mostrando la misma frecuencia prohibida que había destruido la estación 47, una frecuencia que ninguno de los soldados había sintonizado desde entonces. Y sin embargo, allí estaba, viva, resonando con un zumbido profundo que hacía vibrar los cristales del convoy. Aranda ordenó cortar la energía de los sistemas, pero incluso sin alimentación, las pantallas seguían iluminadas con un pulso tenue, como un corazón electrónico que se negaba a apagarse. A las 03:11, la frecuencia dejó de emitir ruido y comenzó a modular algo parecido a una voz. No era humana, no era clara, pero repetía un ritmo reconocible, un patrón que los sobrevivientes identificaron de inmediato, los últimos segundos del eco que el radar había registrado antes de que todo se apagara. El operador Holguín, temblando, murmuró que eso no era una reproducción, sino una respuesta, como si la señal hubiera seguido al convoy desde el desierto. Aranda ordenó acelerar, pero cuando los vehículos aumentaron la velocidad, la señal también lo hizo, modulando un zumbido cada vez más grave, hasta convertirse en una vibración que atravesaba los cuerpos de los soldados como un latido ajeno. Los perros de detección, en la parte trasera del segundo vehículo, empezaron a gemir y arañar las paredes metálicas, y luego, sin aviso, todos se callaron al mismo tiempo, como si hubieran sido silenciados por una fuerza externa. La carretera comenzó a inclinarse levemente hacia un cañón estrecho, y al entrar allí, la luz de la luna desapareció, reemplazada por sombras que parecían moverse con un ritmo propio. Los faros del convoy iluminaron las rocas, pero por momentos algo cruzaba la carretera, demasiado rápido para ser identificado, un destello que desaparecía antes de que los soldados pudieran apuntar sus armas. En un momento, una figura alta se detuvo justo en el borde de la luz, quieta como una estatua, y cuando uno de los hombres enfocó su linterna hacia ella, reveló un contorno humano, pero distorsionado, como si su cuerpo estuviera hecho de ondas de radio congeladas. Su superficie vibraba con patrones que imitaban interferencias, y cuando alzó la cabeza, sus ojos emitieron un reflejo azul idéntico al del eco inicial del radar. El chofer gritó, giró bruscamente el volante y casi volcó el vehículo,
mientras la figura desaparecía como si hubiera sido absorbida por el aire. Cuando el convoy emergió del cañón, la señal se intensificó tanto que uno de los monitores explotó en chispas, llenando el interior del vehículo con humo. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad, y uno de los soldados comenzó a sangrar por la nariz sin explicación. Holguín aseguró que escuchaba a alguien llamándolo por su nombre desde dentro del altavoz apagado, una voz que reconoció de inmediato. Su compañero Salgado, desaparecido dentro de la estación 47. La voz le decía que parara, que bajara del vehículo, que ya era hora, repitiendo la frase con una calma inquietante. Aranda ordenó sujetarlo cuando el hombre intentó abrir la puerta en movimiento, convencido de que la voz decía la verdad. Fue entonces cuando vieron, a lo lejos, algo que los hizo comprender que no estaban huyendo, sino siendo guiados. En el horizonte, en pleno desierto, una enorme sombra circular giraba lentamente, como un radar colosal, proyectando haces de luz hacia el cielo. No era humano, no era una estructura militar, y sin embargo, todos sintieron que era la fuente de la señal que los perseguía desde el inicio. Aranda ordenó desviar el convoy por un camino improvisado, pero en cuanto giraron, la señal se volvió aguda, penetrante, tanto que uno de los vehículos se detuvo como si el motor hubiera sido drenado de energía. Cuando los hombres bajaron para revisarlo, descubrieron algo imposible. Las huellas que habían dejado en la arena desaparecían a los pocos segundos de formarse, como si el desierto estuviera borrando su paso en tiempo real. Las radios, incluso sin baterías, comenzaron a emitir una frase repetida con un eco metálico. «Ustedes lo vieron». La frase se repitió una y otra vez, mezclándose con un pulso grave que hacía vibrar el suelo. Al mirar hacia atrás, los soldados vieron varias figuras emergiendo del cañón, moviéndose de manera errática, como si su forma oscilara entre sólida y líquida. Eran 3, luego 5, luego 9 figuras, todas elevándose apenas unos centímetros sobre la arena, todas avanzando en silencio. Aranda gritó que regresaran a los vehículos, pero antes de que pudiera terminar la orden, la señal alcanzó su punto máximo, emitiendo un estallido tan fuerte que las ventanas temblaron. Las figuras se disolvieron en un segundo, como partículas de luz dispersándose en la oscuridad, y al mismo tiempo el radar colosal del horizonte dejó de girar. La señal se apagó. El silencio cayó tan de golpe que los soldados sintieron un vacío en el pecho, como si un órgano invisible hubiera dejado de funcionar. Rápidamente encendieron el convoy y se alejaron sin mirar atrás, impulsados por la pura supervivencia. Cuando finalmente alcanzaron la base principal al amanecer, exhaustos, cubiertos de polvo y con los ojos vacíos, los oficiales superiores se negaron a escuchar la verdad. Los vehículos fueron confiscados, los equipos destruidos, y cada sobreviviente fue enviado a una sala de aislamiento donde médicos y psicólogos anotaban sus relatos sin levantar la vista. Al día siguiente se les informó que el incidente sería clasificado bajo un código que ninguno de ellos había oído antes. Fenómeno electromagnético inteligente. Los hombres fueron obligados a firmar documentos de confidencialidad y enviados a distintos puntos del país, dispersos como piezas de un rompecabezas prohibido. Pero 3 noches después, todos, sin excepción, despertaron exactamente a la misma hora, 02:14, el momento en que el radar había registrado el último eco, y desde algún lugar dentro de sus habitaciones oscuras, escucharon un zumbido suave, seguido de una frase que ya conocían demasiado bien. «Ustedes lo vieron, y nosotros también». La estación 47 fue oficialmente desmantelada 3 meses después del incidente, bajo la excusa de fallas técnicas irreparables, pero quienes estuvieron involucrados en la investigación
saben que las máquinas no fueron el problema. Los equipos sí funcionaban. Lo que falló fue la lógica. Ningún informe logró explicar cómo un radar desconectado siguió transmitiendo, cómo una señal sin origen conocido imitó voces humanas, ni por qué los operadores desaparecieron dejando sus sillas aún tibias. Los registros fueron sellados, las grabaciones clasificadas y la cinta del eco final nunca volvió a aparecer en los archivos del Estado. Sin embargo, en las estaciones de radio de Baja California, algunos operadores veteranos aseguran que en noches de calor extremo, una frecuencia perdida vuelve a abrirse durante unos segundos. Un pulso grave, una respiración metálica y un eco que cruza la pantalla como un rayo. Dicen que no pertenece a ninguna aeronave, a ningún satélite, a nada que haya sido construido por manos humanas. Dicen que es la misma señal que vio demasiado en 1980 y que aún sigue buscando un operador que se atreva a mirarla de nuevo, porque la estación 47 puede haber sido abandonada, pero su eco nunca se apagó.